Cadenas de cristal. Capítulo 23. Lo que hay en el corazón de un hombre herido. Candy no había hecho más que cruzar el umbral de la sala de costura cuando apareció Elisa. Una sonrisa engreída adornaba su rostro, pero el gesto de tensión en sus labios, que casi de forma imperceptible los hacía temblar, la alertó de que las noticias que traía no serían precisamente agradables. Y no se equivocó. «Mujer, dirígete a la Torre Norte. Han enviado un baño para Sir Bradford, y tú serás la encargada de asistirle». Candy ya se había dado cuenta de que el vocabulario y la pronunciación de Elisa mejoraban bastante cuando se encontraba en un estado de calma. Y en ese momento desbordaba alegría, pero sobre todo una enorme satisfacción. Y ella, por el contrario, tenía la sensación de que el suelo había desaparecido bajo sus pies. «¿Elvira te ha dado esa orden?» «No, ha sido el propio Terry». La pelirroja sonrió y sus ojos centellearon. «Y date prisa, que Sir Bradford ya está en su dormitorio. Y recuerda, mujer, que no solo es un invitado, sino el mejor amigo de tu señor. A Terry no le gustaría saber que su mejor amigo no quedó complacido con tu servicio». Las risas de las demás mujeres resonaron como un aguijón en los oídos de Candy. Ella, sin embargo, se levantó con la frente en alto y abandonó el lugar con paso firme y la espalda muy recta. La ira la consumía, dirigida tanto a Terry por esa nueva humillación que le infligía, como a sí misma por considerar siquiera las ideas de Karen. Un hombre que la utilizaba como un objeto, enviándola al lecho de otro. Candy no dudaba de la veracidad de las palabras de Elisa, como tampoco lo hicieron las demás mujeres. Ese monstruo no merecía que lo sedujeran, aun cuando con eso lograra mejorar su suerte. Pero Candy también estaba desconcertada. Cuando la joven Rosaura le informó que debía servir las bebidas para el señor y su amigo, ella había supuesto que recibiría lo que no había tenido esa mañana en el dormitorio: la mordedura de la vergüenza por su propio comportamiento la noche anterior en la cama del señor. No obstante, al estar frente a él, Terry ni siquiera lo mencionó, aunque había algo especial en su mirada mientras la observaba fijamente, como si buscara el recuerdo de todas las escenas vividas. En cambio, ahora la entregaba a otro hombre, y además con su beneplácito. Ciertamente, una podría pensar que se trataba de otro castigo más, pero Candy no lograba comprender que había hecho mal para merecerlo. Ni siquiera había dudado al llamarlo mi señor, ni se había demorado cuando él la convocó para servir en el salón. Daba la impresión de que Terry había llegado a un punto en el que no necesitaba un motivo para castigarla, donde la buena conducta no servía de nada. De ser así, ¿para qué molestarse en hacer lo que le ordenaban? Porque, después de todo, hay castigos peores que ayudar a un extraño a bañarse. Sin embargo, la posibilidad de que le pidieran complacer a ese extraño no solo en el baño era cuanto menos inaceptable, y poco importaba que ese fuera el deseo de Terry o lo que él pudiera hacerle si se negaba. Lo tenía muy claro: el forastero tendría que forzarla, pero era poco probable que actuase de esa manera. Un noble podía tomar a una muchacha hallada en el campo sin pensarlo dos veces. Sin embargo, no abusaría de la criada de su anfitrión, al menos no sin el consentimiento de éste. Y ese era el quid de la cuestión. Terry
¿Habría dado permiso a ese Sir Bradford para acostarse con la sirvienta? La furia se mezclaba con un dolor que no debería tener cabida, pero el miedo se imponía a ambos sentimientos a medida que se acercaba al dormitorio del extraño, hasta que al fin sintió que el estómago se la encogía. No obstante, esa beta obstinada, innata de su carácter, le impedía huir y esconderse. La puerta de la alcoba se encontraba abierta de par en par, dejando escapar un tenue aroma a cedro y almizcle. Un joven escudero, sudoroso y con el rostro enrojecido por el esfuerzo, salía cargando la pesada armadura de Sir Bradford. Volutas de vapor se elevaban de la bañera, colocada en el centro de la alcoba. Junto a ella, varios cubos de agua fría para templar la temperatura del baño. Lord Bradford, de pie junto a la tina, se frotaba la nuca con un gesto de incomodidad. Le tomó un tiempo percatarse de su presencia, y al verla parada a pocos pasos de la puerta, no pudo más que sentirse sorprendido. «Señora, ¿vienes a ayudarme?» «¿Señora?» Entonces estaba al tanto. Terry le había hablado de ella, y ahora la enviaba allí como si de un castigo se tratara. Monstruo endemoniado y sus maquiavélicas maneras de venganza. «Lord Terry me envió aquí», masculló ella con la cabeza gacha. «Yo habría jurado que...», comenzó Sir Bradford titubeando. «En fin, lo agradezco». Esas simples palabras arrojaron una nueva perspectiva sobre lo que ella tenía que hacer y disiparon la vergüenza que la había atenazado al principio. Siendo la señora de una fortaleza y una mujer casada, Candy no hubiera vacilado en asistir a un huésped de su estima. Su madre lo había hecho con frecuencia, y cuando las necesidades del caballero excedían un simple baño, se le asignaba una damisela de compañía. Esas mujeres ligeras de cascos que no faltaban nunca en ningún castillo. Ciertamente, no se esperaba que las damas virtuosas asistieran en el baño del huésped. Pero Candy ya no era precisamente una joven inocente. Lo más prudente sería ocuparse de todo lo necesario y observar si Lord Bradford incurría en algún comportamiento indebido antes de juzgarlo. Con esa cuestión resuelta, Candy se dispuso a ayudar al hombre a quitarse la túnica, ya medio desatada. «Y dígame, Lord Bradford, ¿viaja con mucha frecuencia?» «En realidad, no suelo hacerlo. Me comentaron que usted es un buen amigo de Lord Terry. ¿Lo conoce desde hace mucho?» «Sí, de hecho, él fue mi escudero». «¿Vuestro escudero?», exclamó Candy sorprendida. El hombre le dirigió una sonrisa que lo hizo aún más atractivo. «¿Por qué te sorprende? ¿Acaso creías que Terry alcanzó el rango de caballero sin haber recibido entrenamiento?» Una sonrisa se dibujó en los labios de la muchacha ante la sutil reprimenda. Apenas había reparado en aquel hombre en el salón, pues su atención estaba fija en Terry. Sin embargo, tras observarlo con mayor detenimiento, se dio cuenta de que Bradford no era tan mayor como le había parecido a primera vista. De hecho, no aparentaba tener muchos más años que Terry. «Entonces, lo conoce desde antes de que se convirtiera en un hombre tan...». Como se trataba de un amigo de Terry, debía elegir sus palabras con cuidado. Finalmente optó por el término duro. Sin embargo, esa palabra provocó la risa de Bradford. «No lo conoces muy bien si solo lo describes como duro. La mayoría de las mujeres lo consideran terrible». Candy se sonrojó. «No aseguro conocerlo a fondo, pero no me atemoriza demasiado». Él volvió a reír con una risa profunda y sonora. Ella tiró de las calzas de Sir Bradford para demostrarle que no apreciaba su regocijo.
¿Qué diablos haces aquí, mujer? El corazón le dio un vuelco al escuchar esa voz áspera y de inmediato dirigió la mirada hacia la puerta de donde provenía. Terry ocupaba casi todo el hueco que ella no se había molestado en cerrar, refutando con vehemencia las palabras que acababa de pronunciar. Su furia ahora resultaba realmente aterradora, y ella no tenía ni idea de qué la había provocado. «Tú me ordenaste que viniera aquí, mi señor», se aventuró a recordarle, pero solo sirvió para avivar su cólera. No lo ordené, ni lo habría hecho. Tus obligaciones son claras, mujer. Si cambian o se amplían, yo mismo me encargaré de comunicártelo. Ahora, ve a mi cuarto y espérame allí. El rostro de Candy ardía de indignación, pero no se atrevió a discutir con él delante de su amigo. Se marchó sin dirigir palabra a ninguno de los dos hombres, pero apenas había descendido unos cuantos escalones cuando Terry la alcanzó y la zarandeó con brusquedad, acorralándola luego contra la pared de piedra. Su ancha espalda bloqueaba la tenue luz que se filtraba por la ranura de la escalera, impidiéndole ver con claridad la intensidad de su furia, pero su voz no dejaba lugar a dudas. Explícame, ¿por qué no debo castigarte después de haberte encontrado donde nunca deberías haber estado? Creí que enviarme con Lord Bradford era otro de tus castigos. Y ahora dime, ¿por qué se me castiga por hacer lo que me ordenaron, si te atreves a...? Terry la sacudió de nuevo. No te ordenaron que vinieses aquí. Si vuelves a mentir, que Dios me perdone, no ordenaré que te azoten. Lo haré yo mismo. Candy se mordió la lengua y se tragó la réplica que había preparado. La furia de ese hombre la intimidaba cada vez más. Adoptando un tono más calmado y conciliador, dijo: «No estoy mintiendo. Me ordenaron que viniera a ayudar a bañar a Lord Bradford y me aseguraron que era por orden tuya». ¿Quién te lo dijo? «Elisa». No, ella no se atrevería. «La señora Pinkett puede decirte hasta dónde llega el atrevimiento de Elisa. Y las demás criadas escucharon cómo me enviaba aquí, no solo para asistir a tu amigo en el baño, sino para complacerlo en cualquier cosa que deseara». Los dedos del hombre se clavaron con más fuerza en sus brazos y Candy se estremeció. «Si dudas de mi palabra, las demás mujeres confirmarán lo que digo». Hizo una pausa y el estómago se le puso del revés al darse cuenta de algo. «A menos que Elisa les haya pedido que mientan. La señora Pinkett dice que todas la obedecen y...» ¿Él te tocó? El abrupto cambio de tema desconcertó a la muchacha, pero más que eso, avivó la amargura de su corazón y no tardó en expresarse. «No, pero ¿qué importaría si lo hubiera hecho? Una criada como yo no tiene ni voz ni voto en este tipo de asuntos. Tú mismo lo dejaste bien claro». No tienes voz en lo que yo te hago, pero nadie más puede ponerte un dedo encima. Como para rubricar sus palabras, la mano de Terry la sujetó la barbilla, inmovilizando su cabeza, y su boca cayó sobre la de ella. Aquel fue un beso áspero, una mezcla de castigo y reclamo. A Candy no le gustó, y mucho más le desagradó sentir como una oleada de calor recorría su cuerpo, preparándola para una invasión aún más profunda. Pero Terry no quería tomarla allí, en la fría piedra de la escalera. Apartó los labios de los de ella, pero Candy permaneció aferrada a su cuerpo. La mano del hombre se enredó en la cabellera de la muchacha y su voz perdió gran parte de su seguridad al preguntarla: «Si te lo hubiera pedido, ¿lo habrías complacido?» Candy podría haberle acicateado con una mentira. En cambio, decidió ser franca. «No, me habría negado. Y si eso no hubiera sido suficiente, habría luchado contra él con todas mis fuerzas».
Sintió cómo la tensión se escurría del cuerpo de Terry y la presión de su mano en su cabello se suavizó. Al comprobarlo, entonces sí lo acicateó. Pero, pensándolo bien, no me habría servido de mucho sin un arma para defenderme, algo que no se me permite tener. Y de ningún modo se te permitirá, bramó él de nuevo, irritado. Esta vez Candy no quiso aumentar la furia de Terry, puesto que ella se sentía de igual manera. ¿Qué impediría entonces que cualquier hombre me forzase si me obligas a vestir como una sierva? Y todos consideran que las sirvientas son presas a su disposición. Incluso tus soldados no dudarían. Se interrumpió al advertir la mueca de disgusto en el rostro de Terry. Todos aquí se han dado cuenta de mi interés por ti. Nadie se atrevería a tocarte. Compartirás la cama solo conmigo, algo que no parece disgustarte demasiado. Protestas, pero tu resistencia no dura mucho tiempo. Candy apartó con brusquedad la mano que él había levantado para acariciarle una mejilla. Lo detesto tanto como te detesto a ti. Lejos de enfurecerse, él se echó a reír. Candy se sintió tan irritada que lo apartó de un fuerte empujón y se apresuró a descender los últimos peldaños de la escalera. Él la dejó marchar, pero la idea de que podría haberla detenido si lo hubiera deseado no hizo sino alimentar la ira de la joven. Terry ostentaba un poder absoluto. Controlaba su cuerpo, sus sentimientos y cada una de sus acciones. Hasta tenía la sensación de que ni siquiera podía enfadarse sin el permiso de Terry, pues él dominaba a la perfección el arte de intimidarla hasta que su furia se disipaba. Aquella tiranía sin límites comenzaba a resultar insoportable. Candy ya no podía tolerarla más. Si bien en un principio lo había aceptado como un justo castigo por lo que le había hecho, consideraba que ya había pagado con creces su deuda y aún se cernía sobre ella la más terrible de las amenazas: que la arrebatase a su hijo cuando naciera. Decidió entonces que no seguiría soportando sumisamente su destino. Si las sugerencias de Karen podían cambiar la dinámica entre ambos, si le daban un mínimo de control sobre ese hombre insufrible, estaba dispuesta a intentarlo.